Ordi Ogunda representa los principios cósmicos que gobiernan el universo y la espiritualidad. Este sagrado Ordún establece la conexión divina entre las fuerzas celestiales y las leyes universales. Es el fundamento de la ética sagrada y nos enseña la ley inexorable del retorno. Ordi Ogunda hace una advertencia sobre enfermedades que pueden provocar hemorragias y sangrados anormales. Hay que prestar atención al hígado, como principal productor de factores de coagulación. Cualquier disfunción hepática puede derivar en trastornos hemorrágicos peligrosos. Este Ordún sagrado nos llama a prestar atención a desórdenes de la coagulación y problemas plaquetarios. Cuidar de enfermedades como el dengue, que pueden provocar hemorragias graves. Se debe cuidar el sistema cardiovascular, destacando los riesgos de la hipertensión no controlada, que puede desencadenar episodios hemorrágicos. Ordi Ogunda mantiene una profunda conexión con la salud reproductiva femenina, alertando sobre trastornos ováricos como síndrome de ovario poliquístico, junto con cánceres ginecológicos que afectan el cuello uterino, útero y ovarios. Cuidar del sistema nervioso. Este Ordún nos habla de desequilibrios nerviosos, ansiedad, ataques de pánico, temblores, rigidez, problemas de movimiento, convulsiones y compresión de algún nervio, que causa hormigueo o dolor en la zona afectada. Ordi Ogunda nos habla de los desequilibrios hormonales, advirtiendo específicamente sobre la disminución de estrógenos y testosterona. En las mujeres, esto se manifiesta a través de síntomas menopáusicos y fluctuaciones emocionales, mientras que en los hombres puede reflejarse en bajo rendimiento sexual, a menudo asociado a obesidad, diabetes y depresión. Asimismo, este Ordún alerta sobre enfermedades contagiosas, incluidas las infecciones de transmisión sexual, y destaca la importancia de la salud bucal, mencionando problemas como encías sangrantes, úlceras bucales, traumatismos dentales y hemorragias nasales. Ordi Ogunda es la energía que hace posible la comunicación con lo divino. El tambor Ilú nace en este Ordún, como el mensajero de los reyes, el instrumento usado tradicionalmente para enviar mensajes entre los reinos yorubas. Ordi Ogunda es este puente vibratorio entre lo físico y lo invisible. Ordi Ogunda es la vibración universal que rompe con la ilusión de separación. Este Ordún nos habla de una transmisión transdimensional que, usada con equilibrio, respeto y conocimiento, nos limpia de energías estancadas, nos alinea con el mundo espiritual y atrae a seres de luz. Cuando este sonido sagrado está en armonía, se siente su poder, lleva a quienes lo rodean a un estado de sanación, calma, claridad y brillo interior. Ordi Ogunda nos confirma que el universo es vibración. Si emites discordias, traerás discordias. Ordi Ogunda nos advierte de interferencias, sonidos discordantes que debilitan nuestra aura, trayendo caos a nuestra vida y a nuestros hogares. Ordi Ogunda nos prohíbe discutir, gritar, difamar o calumniar. Nos prohíbe cualquier conversación, sonido, eco o música que atraiga negatividad y ruptura. En este Ordún nace la grabación de la voz, el espionaje, las conspiraciones y las conversaciones alteradas que se repiten. En estos tiempos modernos, durante la presencia de este Ordún, hay que protegerse ante grabaciones ocultas de nuestra propia voz o imagen, cámaras ocultas, señales digitales interceptadas, ya sea en nuestros empleos o incluso en nuestra propia casa. Alguien puede estar espiando nuestras conversaciones para distorsionarlas más adelante, trayendo problemas y confusión familiar. Ordi Ogunda trae noticias a nuestros hogares, serán buenas o malas dependiendo de cómo este Ordún viene acompañado. Pronto tendremos noticias de compromisos, matrimonios, divorcios, infidelidades, separaciones, así como noticias laborales o de cualquier índole del ambiente que nos rodea. Muchas de estas noticias vienen con engaños y mentiras para distraernos de las verdaderas razones que las causan. Ordi Ogunda nos advierte sobre individuos que, mediante conversaciones manipulativas, conspiran en nuestra contra y alerta sobre a quién se le da cobijo o confianza, y luego nos incomoda en nuestro propio hogar. Ordi Ogunda nos habla de cuidar nuestros hogares. La abundancia de Ordi Ogunda depende de la armonía espiritual interna y externa con la que se viva.
Si usted es un sacerdote con ahijados, al momento de estar frente a este ordún, asegúrese de que a partir de este momento sus ceremonias religiosas en casa tengan un sentido de conocimiento, de orden, de armonía y de respeto, para que así la energía de purificación, claridad y abundancia se quede con ustedes. Ordi Ogunda nos habla de la interconexión con la naturaleza, el respeto que se le debe tener a la Madre Tierra, el cuidado al tomar algo de ella, y el equilibrio necesario en lo que consumimos. Advierte sobre el uso indiscriminado o sin autorización de elementos naturales en el ámbito religioso. Ordi Ogunda nos recuerda saber coexistir con respeto entre plantas, animales, flores, océanos y ríos. Ordi Ogunda representa los avances tecnológicos en el manejo de recursos naturales y cómo estos benefician nuestra vida diaria. Lamentablemente, nuestra baja conciencia sobre su importancia hace que, cuando la energía de este ordún se manifiesta, sea para prevenir daños y pérdidas causadas por el desequilibrio ambiental. Ordi Ogunda nos recuerda que todo está vivo, existen fuerzas que influyen en el mundo natural. En este ordún, la naturaleza se revela como manifestación divina que alimenta no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Nos invita a cultivar nuestra espiritualidad, a honrar todo lo que proviene de la naturaleza incluyendo el aire limpio que no vemos pero respiramos, y a respetar el espíritu inherente en todas las cosas. Ordi Ogunda nos llama a una conexión auténtica con lo divino. Aprender a percibir las vibraciones de la naturaleza, atender a los sueños y a la intuición. Este ordún guía nuestro desarrollo espiritual altruista. Nos confirma que es imposible manipular fuerzas naturales o espirituales en este plano terrenal, no comercialices con lo sagrado. Por eso se dice que este ordún castiga al faltón, pero en verdad es el propio desequilibrio en la conexión con lo natural y espiritual lo que genera perturbaciones y pérdidas autoinfligidas. Nuestro propósito ante este ordún es expandir la conciencia y el respeto por el mundo espiritual. Cuando esto no ocurre y prevalece el abuso, el individuo cae en desequilibrio, pierde su valor esencial, y atrae sus propias pérdidas. Ordi Ogunda es conocido como el ordún de la luna. La luna y su fuerza vital mantienen fuertes nexos con las mareas oceánicas, el clima, el crecimiento de las plantas, la agricultura, los rituales sagrados, y el comportamiento animal y humano. Ordi Ogunda es un ordún místico, de misterio, intuición y poder femenino. Nos habla del equilibrio emocional y psíquico necesario para alcanzar una profunda conexión espiritual. La luna como fuente de luz en la oscuridad de la noche, y en la oscuridad de nuestra mente y espíritu. Así es Ordi Ogunda, nos trae luz, claridad, intuición y espiritualidad cuando más lo necesitamos. A través de su sagrado vínculo con la luna, Ordi Ogunda nos convoca ante el espejo de la conciencia. Este ordún, maestro de introspección, nos guía hacia las profundidades de nuestra voz interior, invitándonos a trascender los límites de la mente cotidiana. Su enseñanza es clara: solo cuando purificamos nuestras emociones, cultivamos el equilibrio interno, y alcanzamos la claridad mental, logramos sintonizarnos con los ritmos lunares, con la sabiduría de la naturaleza, y con la esencia de este sagrado ordún. Ordi Ogunda nos revela la esencia sagrada de la dualidad universal. Este ordún nos enseña que toda existencia se sustenta en el equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas y complementarias, la luz y la oscuridad que tejen la realidad, la razón y la emoción que guían nuestro camino, la vida y la muerte que marcan los ciclos eternos. Entre el cuerpo y el alma, el conocimiento y la sabiduría, la materia y la energía, se despliega el juego cósmico de la creación. La individualidad encuentra su sentido en la colectividad, así como el orden emerge del caos y la destrucción hace posible la renovación. Ordi Ogunda nos muestra que estas polaridades no son contrarios, sino las dos caras de una misma verdad divina. Ordi Ogunda nos habla del destino y el libre albedrío. El Ori, cabeza espiritual, decide nuestro destino antes de nacer, en acuerdo con Olod Mare, mientras que Ifá revela cómo alinear nuestro camino con este destino.
Este Ordún muestra que la verdadera sabiduría está en mover el libre albedrío dentro del diseño cósmico, transformando obstáculos en lecciones y decisiones en actos de alineación espiritual. Ni resignación pasiva ni voluntad ciega, sino la danza consciente entre aceptar lo destinado y actuar con sabiduría. Así, cada elección honra el equilibrio dinámico entre la voluntad divina y nuestro poder creador. Ordi Ogunda nos revela cómo el H, la energía divina que impregna toda creación, se manifiesta a través del equilibrio dinámico entre palabra y acción. Este Ordún nos enseña que nuestras oraciones, cantos sagrados y actos justos representan fuerzas complementarias, la intención espiritual y su manifestación material deben resonar en armonía. Todos nosotros debemos honrar este balance sagrado con un lenguaje consciente. Solo cuando nuestras palabras unifican lo elevado y lo terrenal, el H fluye libremente, guiando nuestro crecimiento material y espiritual como un mismo camino. Si hemos prestado verdadera atención a las enseñanzas de este Ordún, ya no debemos preguntarnos qué espera Obatalá ver en nuestros hogares. Ordi Ogunda nos exige coherencia absoluta entre nuestras creencias religiosas, principios filosóficos y conducta ética. Ordi Ogunda representa los principios cósmicos que gobiernan el universo y la espiritualidad. Este sagrado Ordún establece la conexión divina entre las fuerzas celestiales y las leyes universales. Es el fundamento de la ética sagrada, y nos enseña la ley inexorable del retorno. Ordi Ogunda asegura que el bien y el mal mantengan su justa medida según un orden moral superior. A diferencia de los sistemas humanos de justicia, vulnerables a prejuicios, corrupción y limitaciones, este Ordún encarna la imparcialidad perfecta, recordándonos que toda acción encuentra su correspondiente reacción en el gran diseño universal. Gracias. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse. Muchas gracias por visitar este canal.